Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola, bienvenidos a un nuevo video de electrotutorías, donde aprendes, aplicas y avanzas. El día de hoy les voy a explicar el tema de superposición, el cual es muy importante en circuitos eléctricos. Así que iniciemos. Vamos a dar una breve explicación de qué es superposición, la cual nos indica que debemos analizar una fuente a la vez y luego sumar sus resultados para así tener el total de lo que nos piden como tal. Entonces, para que me puedan entender, tenemos acá una serie de pasos que debemos seguir. Como primero tenemos identificar las fuentes independientes y dependientes. Como segundo tenemos redibujar los circuitos, que ya ahorita lo voy a explicar, y realizar la ley de Kirchhoff, ya sea de corriente o voltaje, y por último, lo más importante, su comprobación. Entonces, iniciemos. Este es nuestro circuito como tal que vamos a realizar el día de hoy. Espero lo realicen conmigo y pues vamos verificando si les va dando bien o no. Entonces tenemos primero que debemos identificar las fuentes independientes y dependientes. Entonces vamos a observar que tenemos tres fuentes de corriente y de voltaje. Tenemos una de voltaje y dos de corriente. Entonces debemos identificar cuáles son las independientes y las dependientes. Entonces podemos identificar que tenemos una fuente dependiente, que sería esta. El tema de superposición nos indica que esta no debemos hacer nada, o sea, la dejamos intacta ya que es dependiente. En cambio, estas dos que son independientes sí debemos modificarlas. Entonces, cuando tenemos una fuente independiente de voltaje, la debemos poner en cortocircuito. Es decir, si tenemos una fuente de voltaje, tendríamos que ponerla en cortocircuito. Y si tenemos una fuente de corriente, esta queda como un circuito abierto. Superposición nos indica que debemos redibujar, es decir, vamos a nuestro paso número 2, que si tenemos dos fuentes independientes debemos hacer dos circuitos, es decir, dos análisis. Entonces vamos a iniciar. Vamos con el circuito número 1. Esto vamos a tener en cuenta nuestro voltaje independiente de 10 voltios. Esta va a quedar en cortocircuito y va a quedar así. Recuerden siempre redibujarlos para que ustedes puedan hacerlo en análisis más fácil. Entonces tenemos acá. Como les había indicado, vamos a iniciar con nuestra fuente de 10 voltios, entonces esta va a quedar como un cablecito, va a ser cortocircuito. Y nos quedaría así. Este ejercicio nos pide hallar como tal el Vx, que tenemos acá, que es determinar el Vx, pero vamos a hallar la intensidad y el voltaje de cada una de nuestras resistencias también. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro paso número 3, que nos indica que debemos realizar la ley de Kirchhoff correspondiente. Entonces, como vamos a trabajar con nodos, entonces vamos a trabajar con la ley de Kirchhoff de corrientes, que nos indica que, voy a anotarlo por acá, que la suma de sus intensidades es igual a 0, o que la suma de sus intensidades que entran son igual a la suma de sus intensidades que salen. Entonces vamos a iniciar, ya tenemos el sentido de nuestras intensidades, voy a nombrarla, intensidad 1, intensidad 2. Bueno, entonces la ley de Kirchhoff nos indica que todas las intensidades que entran son iguales a las que salen. Entonces tenemos que en nuestro circuito están entrando estas dos, que es la intensidad 2, más nuestra intensidad número 4, es igual a las que salen, en este caso es nuestra intensidad 1 y nuestra intensidad 3. Entonces lo que vamos es a reemplazar como tal. Entonces, intensidad 2 nos indica que es 2 amperios, más nuestra intensidad que es 0.1 Bx, que es igual a nuestra intensidad 1, que es Bx, sobre
20 ohmios, que es nuestra resistencia, más nuestra intensidad número 3, que sería esta, sería también Bx, sobre nuestra intensidad de 4 ohmios. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 20, entonces nos daría un resultado de 40 amperios más 2Bx es igual a Bx, que se cancela, más 5Bx. Entonces lo que hacemos es reorganizar, entonces quedaría 40 es igual a Bx más 5Bx más, perdón, menos, en este caso este 2, como está, pasa después del igual, queda restando 2Bx. Entonces nos da igual a 4 Bx. Y Bx es igual a 40 sobre 4. Y esto nos da un valor de 10 voltios. Entonces ya tendríamos el valor de nuestro X en nuestro circuito sin la fuente de 10 voltios. Entonces eso lo debemos tener muy presente ahorita. Bueno, ya como tenemos nuestro voltaje, entonces vamos a hallar la intensidad de cada una de nuestras resistencias. Entonces tenemos que la ley de Ohm, que nos indica que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a hallar la intensidad de nuestra resistencia número 1, que es la de 20 ohmios, que es igual a nuestro voltaje, que ya sabemos que es de 10, sobre nuestra resistencia, que es de 20 ohmios. Y esto nos da un valor de 0.5 amperios. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra resistencia de 4 ohmios. Entonces tenemos que intensidad de nuestra resistencia de 4 ohmios va a ser igual a 10 sobre 4 ohmios. Y esto nos da igual a 2.5 amperios. Y el voltaje de nuestra resistencia como tal, como sabemos es un nodo, entonces va a ser ese mismo, que va a ser de 10 voltios de cada resistencia. A poner estos valores por acá porque los vamos a utilizar más adelante para hallar el Bx total. Entonces tenemos que nuestro Bx, va a ponerle prima como para identificarlos, para que no se nos vaya a confundir con los demás, es igual a 10 voltios. Y las intensidades van a ser igual a intensidad prima de nuestra resistencia de 20 ohmios, va a ser igual a 0.5 amperios. Nuestra intensidad prima de nuestra resistencia de 4 ohmios va a ser igual a 2.5 amperios. Y sabemos que el voltaje de estas resistencias pues es el mismo de nuestro voltaje anterior, que es de 10 voltios de cada uno. Listo, entonces ya tendríamos el análisis de nuestro primer circuito, que es de la fuente de 10 voltios. Ahora vamos a hacer el análisis de nuestro segundo circuito, donde eliminamos nuestra fuente de corriente de 2 amperios. Entonces lo que hacemos es, acá, como lo había indicado, esto queda en circuito abierto. Y pues por acá volvemos a poner la fuente de 10 voltios. Entonces acá es como si no tuviéramos básicamente nada. Y pues vamos a borrar estas intensidades de acá para nuevamente nombrarlas y organizarlas. Este de X ya no forma ahí. Y este de X sería el mismo de acá. Entonces tenemos que poner nuestras intensidades nuevamente. Esta vemos que entra, esta que sale y esta pues por su simbología está entrando. Entonces vamos a hacer la ley de Kirchhoff, la cual nos indica que las intensidades que entran son iguales a las que salen. Entonces tenemos que nuestra intensidad, vamos a nombrarla, intensidad 1, intensidad 2 y intensidad 3. Entonces, nuestra intensidad 1 más nuestra intensidad 3 va a ser igual a nuestra intensidad 2. Entonces lo que hacemos es sustituir, ya sabemos, entonces 10 menos Bx sobre nuestra resistencia
de 20 ohmios más nuestra intensidad 3, que en este caso es 0.1 de Bx, es igual a nuestra intensidad 2, que es Bx, menos 0 voltios por nuestro nodo, pero eso no es necesario ponerlo, ya que no afecta en nada, sobre 4 ohmios. Entonces lo multiplicamos por 20 para no trabajar con fraccionarios, entonces nos daría un valor de 10 menos Bx, ya que este como tal lo cancelamos, más 2Bx, que es igual a 5Bx. Acá lo que hacemos que términos iguales. 10, lo voy a hacer ya en este ladito para que lo puedan identificar, entonces quedaría 10 igual a 5Bx, como este menos, entonces pasa después del igual queda sumando, más Bx, y este 2Bx, está sumando, pasa a restar, queda 2 menos 2Bx. Entonces esto es igual a 10 igual a 4Bx. Entonces nuestro Bx tendría un valor de 10 sobre 4, que es igual a 2.5 voltios. Entonces ya tendríamos nuestro segundo X de nuestro segundo circuito sin la fuente de 2 amperios. Bueno, para hallar la intensidad de cada una de nuestras resistencias debemos aplicar la ley de Ohm, la cual nos indica que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a iniciar con nuestra resistencia número 1, que es la de 20 ohmios. Intensidad de nuestra resistencia de 20 ohmios va a ser igual a nuestro voltaje de 10 menos nuestro voltaje X por el sentido de nuestra corriente. Entonces sería 10 menos Bx sobre la resistencia de 20 ohmios. Y eso nos da un valor de, este Bx sabemos que tiene un valor de 2.5. Entonces quedaría 10 voltios menos 2.5 voltios sobre nuestra resistencia de 20 ohmios, que nos da un valor de 0.375 amperios. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra intensidad de la resistencia número 2, que sería esta, de 4 ohmios. Que es igual a nuestro X, que ya sabemos que es 2.5 voltios sobre nuestra resistencia de 4, que es igual a 0.625 amperios. Bueno, vamos a hallar el voltaje ahora de nuestras resistencias. Entonces nuestro voltaje de nuestra resistencia de 20 ohmios va a ser igual, aplicamos la ley de Ohm, que nos indica que es intensidad por la resistencia. Entonces ya sabemos que la intensidad de nuestra resistencia de 20 es de 0.375 amperios por el valor de nuestra resistencia, que en este caso es de 20 ohmios. Y eso nos da un valor de 7.5 voltios. Ahora vamos a hallar el valor de el voltaje de nuestra resistencia de 4. Entonces tenemos que el voltaje de nuestra resistencia de 4 ohmios va a ser igual a la intensidad de nuestra resistencia 4, que ya la hallamos, que es de 0.625 amperios por el valor de nuestra resistencia, que es de 4 ohmios. Y eso nos da un valor de 2.5 voltios. Entonces vamos a anotarlos igual que acá. Entonces, para identificarlos tenemos que esta la vamos a nombrar como B sub' de X, que es igual a 2.5 voltios. Ahora la intensidad sub'prima de nuestra resistencia de 20 ohmios nos dio 0.375 amperios. Ahora tenemos la intensidad sub'prima de nuestra resistencia de 4 ohmios, va a ser igual a 0.625 amperios. El voltaje de nuestra resistencia va a ser de 7.5 voltios, que es el que ya hallamos, y el de nuestra resistencia de 4 ohmios es de 2.5 voltios. Como podemos observar, en este apartado tenemos nuestros voltajes, en este caso voltaje prima de Bx cuando nuestra fuente de 10 voltios estaba en cortocircuito, y nuestro X sub'prima cuando nuestra fuente de corriente estaba en circuito abierto.
Entonces vamos a hallar nuestro Vx. Entonces nuestro Vx nos indica que es la suma de los dos análisis que hicimos, es decir, la suma de nuestro Vx sub' y nuestra Vx' que realizamos. Entonces nos daría que es Vx' más Vx sub'. Entonces vamos a reemplazar valores ya que los tenemos. Entonces tenemos que es 10 voltios más 2.5 voltios. Y esto nos da un valor de 12.5 voltios. Entonces, como podemos observar, ya tenemos nuestro voltaje de nuestro nodo. Ahora vamos a hallar la intensidad de cada una de nuestras resistencias. Entonces tenemos que la intensidad de nuestra resistencia de 20 ohmios va a ser igual. Entonces, acá es muy importante que tengan en cuenta el sentido de las intensidades que pusimos en los dos análisis anteriores. Entonces, vamos a recordar que cuando nuestro voltaje de 10 voltios estaba en cortocircuito, nuestra intensidad estaba saliendo. Es decir, tenía este sentido. Y cuando nuestra fuente de corriente de 2 amperios estaba en circuito abierto, esta estaba entrando. Y como podemos observar, estas dos intensidades tienen sentidos distintos, por ende se van a restar. Entonces quedaría que nuestra intensidad de la resistencia de 20 ohmios en nuestro primer circuito nos dio que era 0.5 amperios menos la intensidad de nuestro circuito, de nuestro segundo circuito, que es 0,375 amperios. Y esto nos va a dar un valor de 0,125 amperios. Ahora vamos a hallar la intensidad de nuestra resistencia de 4 ohmios. Entonces también debemos hacer el mismo análisis. Entonces, cuando nuestra fuente de 10 voltios estaba en cortocircuito, esta intensidad estaba saliendo. Y cuando nuestra fuente de corriente de 2 amperios estaba en circuito abierto, esta intensidad también estaba saliendo. Entonces, como estas dos intensidades van en el mismo sentido, entonces se van a sumar. Entonces tendríamos que va a ser igual a 2,5 amperios más 0,625 amperios. Y esto nos da un valor de 3,125 amperios. Ahora vamos a hallar el voltaje de cada una de ellas. Entonces tenemos que el voltaje de nuestra resistencia de 20 ohmios va a ser igual. Como nuestras intensidades están en sentido contrario, vamos a aplicar lo mismo que la corriente. Entonces se van a restar nuestros voltajes, que sería 10 voltios menos 7,5 voltios. Y esto nos da un valor de 2,5 voltios. Ahora vamos a hallar el voltaje de nuestra resistencia de 4 ohmios. Y hacemos lo mismo, el mismo análisis. Como sus dos corrientes están saliendo y están en el mismo sentido, se van a sumar. Entonces tenemos que es 10 más 2.5 voltios. Y esto nos da un valor de 12.5 voltios. Entonces, como ya tenemos el valor de nuestra Vx, entonces ya podemos reemplazar y hallar el valor de nuestra fuente dependiente. Entonces esto nos daría un valor de 0.1 por nuestro Vx, que es 12.5 voltios. Y esto va a dar igual a 1.25 amperios, porque es una fuente de corriente. Entonces vamos a realizar nuestro último paso, que es la comprobación, y es muy importante para verificar si lo que hicimos está bien. Entonces iniciemos.
En esta comprobación podemos utilizar la ley de Kirchhoff de corrientes, donde nos indica que la sumatoria de las intensidades que entran van a ser igual a la sumatoria de las intensidades que salen. Como podemos observar, acá nuestra resistencia de 20 ohmios tiene dos corrientes en sentido contrario, entonces ustedes se deben preguntar cuál van a tomar. Entonces esto es muy fácil. Entonces ustedes deben tener presente los dos voltajes que tenemos. Entonces, como podemos observar, nuestro nodo de Vx es 12.5 y acá tenemos una fuente de 10 voltios. De nuestra intensidad va a tomar el siguiente. Este va a salir porque nuestro voltaje de nuestro nodo de 12.5 es más grande que el de nuestra fuente de 10 voltios. Por ende, va a tomar el siguiente encendido. Si fuese al contrario, que esta fuente fuese mayor que esta, entonces iría en el sentido contrario. Entonces, como podemos observar, acá esta intensidad está entrando. Esta de acá, pues sus dos intensidades van en el mismo sentido, entonces va a quedar igual. Y esta está entrando por su simbología. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces vamos a nombrarlas. La sumatoria de las intensidades que entran va a ser igual a la sumatoria de las intensidades que salen. Podemos observar las intensidades que están entrando, que en este caso es fuente de 2 amperios, entonces vamos a ponerla, más nuestra fuente de corriente de 0,1 Vx, que conocemos ya su valor, que es de 1,25 amperios, igual a la sumatoria de las intensidades que están saliendo. En este caso podemos observar que la intensidad de nuestra resistencia de 20 ohmios está saliendo y esta tiene un valor de 0,125 amperios más la intensidad de nuestra resistencia de 4 ohmios, que tiene un valor de 3,125 amperios. Y esto nos va a dar un valor de 3,25 amperios y 3,25 amperios. Esto nos indica que nuestro procedimiento está bien. Bueno, a continuación les voy a dejar el siguiente ejercicio para que lo puedan realizar en sus casas y así puedan practicar. Recuerden seguir los pasos que les indiqué anteriormente. Si tienen alguna duda o inquietud, la pueden dejar en los comentarios y nosotros pues le daremos una respuesta pronto. Acá como tal tenemos los resultados para que se guíen si realizaron el procedimiento bien o no. Y llegado el caso que tengan dudas en algún tema, como en este caso nodos, en nuestro canal de YouTube pueden encontrar dicho video y así despejar cualquier duda. Entonces nos vemos la próxima. Hasta luego.